Bienvenidos al capítulo 12 de Hablemos de Vivienda. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy les traemos un tema muy especial porque hace poco Camacol tuvo la reunión de Perspectiva Económica 2024 y mostró mucha información muy importante para todos los que estamos en el sector de la construcción y queremos traerles hoy esos datos positivos que el sector de la construcción va a empezar a mejorar mes tras mes para todos aquellos que estamos o en la compra de vivienda o estamos del otro lado en el sector de la construcción como tal, construyendo esas viviendas. Como siempre, estoy aquí con Lucas. Lucas, saluda. Buenas tardes. Sergio, buenas tardes para todos y pues como siempre en nuestro canal queremos contarles todo basado en las cifras, en los datos, porque somos unos creyentes de que uno tiene un poco más de tranquilidad a medida de que va conociendo cómo se va moviendo el sector. Entonces, lo importante es que les podamos transmitir lo que conocimos de primera mano en ese encuentro de perspectivas económicas y qué es lo que está pasando en este momento en el sector. Entonces, con Lucas, ¿qué hicimos? Pues es una presentación bastante larga, varias personas hablaron ese día, nosotros cogimos esa información que es pública y les vamos a traer como un resumen de los datos y estadísticas que nos parecen más relevantes, donde muestran que vamos a tener un cambio en el sector de la construcción muy positivo. Queremos hablar de las cifras buenas. Entonces, con eso dicho, les voy a presentar y empezamos. Como les comentaba, este fue el encuentro, se llama Encuentro Perspectiva Económica, y les vamos a empezar a mostrar esas gráficas y esas estadísticas. Y la primera que queremos mostrarles, voy a empezar por acá, son estos indicadores económicos, son 3 indicadores económicos que Camacol presentó, donde vemos comparación de 12 meses atrás, cómo estaba la economía en Colombia a nivel de tema de construcción y cómo estamos ahora con los últimos datos disponibles que tenemos en el sector. De los 13 indicadores vemos que 5 todavía permanecen en rojo, 1 en amarillo, que sería estable, rojo sería que empeoró más de lo que ya estaba, y verde es que está empezando a mejorar. Como vemos, hay más verdes que rojos y amarillos. Miremos los principales. El primero, tasa de política monetaria. Está la tasa de intervención del Banco de la República. Veíamos que 12 meses atrás está en 12.75, subió al 13.25, tuvimos varios meses con la misma tasa y volvimos a las cifras de 12 meses atrás. Esto es algo muy importante, ya más adelante les explicamos qué relevancia tiene esto en el sector de la construcción. Lo siguiente que les quiero mostrar es esta, calidad de cartera hipotecaria. Se mantiene, está estable. ¿Y por qué esto es importante mostrarlo? Porque si ustedes han visto en nuestros capítulos anteriores, hay un capítulo que se llama burbuja inmobiliaria. Y ahí definimos qué hace que algo se denomine que está en una burbuja o no. Y uno de esos factores es la calidad de la cartera hipotecaria. De las personas que ya tienen crédito, como ven, es del 3% esa cartera, las personas pues que no pagan al tiempo, que es algo muy chiquito comparado con otros países. Eso nos da una tranquilidad que las personas que están comprando vivienda y teniendo crédito hipotecario son juiciosas y pagan a tiempo. Aquellas personas que también dicen como no compro vivienda porque me va a endeudar y me endeudo y me quita la casa al banco, pues aquí te ha demostrado que un 3% es un porcentaje muy bajito de la población que de pronto está pasando por una mala situación económica. Lo siguiente, tasa de interés hipotecaria del 14.6. Vemos que está bajando, ya estas tasas se pueden encontrar en el mercado y aún mejor, ya estamos viendo tasas más bajitas que el 14.6. Están en estos momentos moviéndose mucho las compras de cartera y las tasas para colocación de créditos nuevos ya vemos menores al 14.6. Siguiente, confianza del consumidor. A pesar que sigue en negativo, está mejorando. Las personas sienten que la economía pues va mejorando. Y aún mejor, decisión de comprar vivienda. Las personas todavía están esperando qué va a pasar, pero ha mejorado referente pues al mes pasado. Esto también nos da un alivio. Si hay confianza en el consumidor para comprar, pues esas unidades se van a vender. Y por último, la variación de los costos de construcción, que ya Lucas nos va a explicar más adelante esto en qué nos beneficia. Perfecto, Sergio. Entonces, aquí en esta gráfica que presentó Camacol es muy interesante ver cómo durante los últimos 20 años se ha venido comportando el IPC, que es el índice de precios del consumidor, versus el índice de costos de la construcción en el segmento residencial.
Entonces, podemos ver cómo la tendencia de las dos gráficas son muy parecidas, digamos que se comportan los costos de la construcción similar a cómo se comporta el IPC, y vemos que ya para el 2024, en la última cifra reportada, que es en enero del 2024, tenemos unos índices de costos de construcción cayendo a un 7.22% versus un 8.35%, que fue el último dato reportado del índice de costos de la construcción para enero del 2024. Entonces, es una buena noticia, quiere decir que no hay un incremento, digamos que desmedido en los costos de la construcción. Como lo mencionaba Sergio, también es otro de, digamos que de los indicadores importantes que debemos estar monitoreando. La siguiente gráfica que les traemos, que es, de hecho yo hice un video en Instagram contándoles por qué es positivo esta gráfica. La tasa de intervención del Banco de la República, que es la tasa que el banco define para que el resto de bancos sobre esa tasa pues presten sus créditos. Entonces, como la tasa de referencia y todos los otros bancos, según lo que diga el Banco de la República, van ajustando sus tasas. Vemos que la línea negra es la tasa de intervención, lo que es real. Hoy está en 12.75 en el mes de febrero. Si ven este video más adelante, ojalá que esto empiece a cumplirse, que la proyección y está en color rojo. Como vemos, tiene una curva en descenso y esperamos que a final de este año la tasa de intervención baje a un dígito, 8.25, y en el 2025 pues sea aún más positivo. ¿Y esto qué representa a los compradores de vivienda? En seguridad que su crédito hipotecario va a tener unas tasas mucho más competitivas que hace unos años. Aquí, ¿qué tenemos? Tasas para viviendas de interés social. Nuevamente, la línea negra es la proyección, la línea negra es lo que ya pasó y la línea roja es la proyección. A hoy, en promedio, las tasas están en un 14.47, más o menos entre enero y febrero teníamos esa tasa y se proyecta que empiece a bajar. Esperamos que a final de año ya encontremos tasas del 11.89, todavía no llegamos a un dígito, pero pues es mucho más competitivo sacar un crédito al 11.89 que sacar un crédito por acá en el 2022 que podía estar en el orden del 16%. Punto positivo no solo para los que estamos comprando vivienda, sino para los que ya tenemos vivienda. Esto también empieza a mover las compras de cartera y si ustedes preguntan en su banco, empezaron como esa guerra de compras de cartera porque si de pronto conseguir clientes nuevos es difícil, pues mejor traérselos de otros bancos. El mismo caso, pero para viviendas no bis. Las tasas de vivienda no bis siempre son más altas que las bis y aquí vemos la línea negra, la realidad, y la línea roja, la proyección. Seguimos en dos dígitos, pero pues es una tasa muchísimo más competitiva. Lucas, esta gráfica me parece espectacular. Cuéntanos cómo es. Bueno, entonces resulta que aquí se puede observar cómo en Colombia hay 13.553.000 hogares, que es, digamos, el 100% de la población pues, que se encuentra censada. El dato importante acá es que anualmente se estima que entre el 2023 y el 2033, o sea, en los próximos 10 años, se creen 381.456 nuevos hogares. Eso quiere decir que si lo sacáramos de manera lineal, estaríamos hablando de 38.145 hogares al año. O sea, se crean nuevos hogares al año a una rata de 38.145. Entonces, ¿por qué es importante esto? Para entender, digamos, que el mercado y la oferta de vivienda, cómo se comporta con relación a esos nuevos hogares, y también miremos que hay otro segmento de la población, que son hogares ya que están constituidos, pero que no tienen acceso todavía a vivienda. Entonces, se parten dos. De esos 13.500 hogares, 13.500.000 hogares que tiene Colombia, el 38.1% son propietarios, 5.160.000. Pero el 61.9%, que son 8.393.000 hogares, no son propietarios de vivienda. Y en esa, digamos que en ese 61%, 61.9%, existe una clasificación por el nivel de ingresos, que va de menor de 2 salarios mínimos, es el 39.7%, entre 2 y 4 salarios mínimos que ganan esos hogares, estamos hablando de ingresos por hogares, estaríamos hablando del 14.5%, de 4 a 8 salarios mínimos es, digamos que ya se empieza a reducir ese tamaño de la población, que es el 5.6%, y mayor a 8 salarios mínimos solamente estaríamos hablando del 2%, es decir, 273.000 hogares. Entonces acá lo interesante es que Camacol hace un análisis
y revisa dos indicadores. Primero el de BIP, que es el que vamos a ver, y es de todos esos hogares, ¿cuánto es el mercado que podría acceder a la vivienda BIP? Entonces, ¿cuántos pueden acceder o cuántos estarían excluidos de acuerdo a las condiciones actuales? Entonces, vemos que de esos 8.393.000 que no son propietarios y que son posibles compradores de vivienda, estaríamos hablando que a una tasa de interés del banco del 15%, estaría excluido el 73.4%. Es decir, 6.158.000 hogares no tienen capacidad financiera para comprar un nuevo hogar. Si la tasa llegara a bajar al 12%, estamos hablando que entonces ya el nivel de exclusión, que sigue siendo muy alto, que es 68.4, es decir, 5.739.000 hogares no son capaces de acceder a una vivienda, y estaríamos hablando que habría una demanda potencial, que es la columna de la derecha, que es ya cuánto es la demanda de las familias que devengan menos de 2 salarios mínimos. Como ya hablamos de una tasa del 12, entonces vemos que podrían acceder a solamente 233.000 hogares de los 5.384.000 que están allá. Si la tasa está al 12, pero mire que cuando le sumamos a esa tasa del 12% el subsidio de Mi Casa ya se aumenta 750.000 hogares más, es decir, 982.000 hogares en Colombia podrían acceder a vivienda si tienen una tasa del 12% más el subsidio de Mi Casa Ya. Entonces, de ahí la importancia, que nos lo preguntan mucho, Sergio, y es por qué es muy importante que el gobierno garantice los subsidios. Hablamos de que este gobierno está garantizando 50.000 subsidios al año, pero según Camacol siguen siendo insuficientes. ¿Por qué? Por dos elementos. Uno, porque se crean, acuérdense que hablamos de que se crean 38.000 nuevos hogares al año, y segundo, porque de los 8.393.000 que ya están creados, el 39% son de menos de 2 salarios mínimos, que son 5.300.000, pero solamente 982.000 tendrían acceso a la vivienda si las tasas bajaran al 12% y si tienen garantía del subsidio de Mi Casa Ya. Y si pasas a la siguiente, entonces vemos el mismo análisis, pero ya con el mercado de vivienda de interés social, que como hemos dicho en este canal, es hasta 150 salarios mínimos en las principales ciudades del país, o sea, ciudades de más de 1 millón de habitantes, y hasta 135 salarios mínimos en las ciudades de menos de 1 millón de habitantes. Y lo que sucede es lo mismo, pero entonces para acceder a una vivienda BIS, si la tasa está al 15%, quedan excluidos el 87% de los hogares, es decir, 7.321.000. Y la demanda potencial de vivienda BIS, que se considera para hogares con ingresos de menos de 4 salarios mínimos, estaríamos hablando que solo 175.000 hogares podrían acceder a una vivienda BIS en Colombia, si continúan las tasas en el 15%. Pero cuando esa tasa baje al 12%, como se incrementa la capacidad de ingreso de esos hogares, va a crecer en 287.000, llegando a un acceso o una demanda potencial de 462.000. Y si le sumamos 12% de tasa más Mi Casa Ya, estaríamos hablando de 632.000 hogares estarían pudiendo acceder a la vivienda de interés social en Colombia. Ahora pasamos a esta gráfica que nos dice que el 69% de la oferta que tenemos actualmente está sobre planos. Y pues, ¿cuánto nos demoraría agotar lo que ya existe hasta que pues se vuelva a construir nueva vivienda? Entonces, de las 170.000 unidades que en estos momentos están en oferta, se dividen en tres rubros grandes. Lo que está sin iniciar construcción, que serían 116.000, en construcción 46.000 y terminadas 7.500. Un dato interesante es que más o menos esto se podría vender en un solo mes por todas las viviendas que se venden en Colombia. Cuando vimos en los anteriores capítulos cuántas viviendas se vendían en Colombia mensualmente, más o menos se venden 10.000, 15.000 viviendas mensuales. Entonces, podemos decir que si atacamos a esas viviendas terminadas, se puede vender en un solo mes. Ahora, miremos estas gráficas. 2024, ¿qué tenemos en este momento de la oferta que está pues disponible? La gráfica o el
o estos valores grises son lo que ya está terminado, los azul claros en construcción. Vemos que está o en construcción o está terminado y está próximo a ser vendido. Para el 2025 ya empiezan a aparecer estas unidades que están sin iniciar, 2026 aún más, 2027 y 2028. ¿Qué vemos? Que en los próximos 3 años ya se está construyendo pues la mayor cantidad de oferta que existe actualmente y esperamos que se reponga esta oferta y pues compense los siguientes años como tal. Y acá esta última cifra, las 113.000 unidades que se entregarían en los próximos años. Si vimos esto en 4, nos da más o menos que al mes se pueden estar, al año se pueden estar vendiendo unas 28.000 viviendas de las que ya existen en este momento construidas. Y si miramos la gráfica anterior que Lucas nos estaba contando, se están creando aproximadamente 38.000 hogares al año, sin contar los que aún no tienen vivienda. Entonces, la oferta que tenemos versus la demanda siempre va a estar cubierta. No tenemos en este momento exceso de unidades en el mercado. La demanda que existe la puede cubrir, pero necesitamos esos incentivos. Buenas tasas, buenos subsidios para que esa vivienda que está en este momento pueda ser adquirida por las personas. Y Lucas, terminemos con esta última gráfica que también me parece genial. Perfecto, Sergio. Entonces, como queremos, digamos que entender el nivel de accesibilidad que tiene la vivienda de interés social por ingresos en Colombia, entonces esta gráfica me pareció súper interesante y quise que la trajéramos acá porque lo que habla en la primera columna, que es el decil, es que está repartido toda, digamos que toda la población en porcentajes en día 10%. Entonces, donde dice uno es el primer 10% de la población o un 10% de la población que tiene ingresos promedios hasta 177.000, ahí estamos hablando de un nivel, digamos que ya de pobreza extrema, estaríamos hablando que todo ese nivel de ese 10% no tiene acceso bajo ninguna condición a vivienda, ni siquiera el segundo, el tercer ni el cuarto nivel. Entonces hablemos que el primer 40% de la población en Colombia que gana hasta 941.320 pesos mensuales no tiene capacidad porque no puede acceder a subsidio, no accede tampoco ni siquiera al subsidio ni de Mi Casa Ya, ni Fresh. Entonces, miren que toda esa línea está en rojo y quiere decir que no tiene capacidad de compra con 942.000 pesos y de ahí hacia abajo. Solamente hasta el percentil, digamos que 5, que sería ese quinto nivel de la población, ya estaríamos hablando del 50% que ganan hasta 1.150.000, podrían acceder a comprar vivienda solamente si acceden al subsidio de Mi Casa Ya y al subsidio de concurrencia. O sea, tendrían los dos subsidios que estaríamos hablando de 50 salarios mínimos mensuales, que hoy en día estamos hablando casi de 60 millones de pesos, 50 y algo millones de pesos. Pero Sergio, ahí hay una cosa importante. Tú me estabas contando ahorita que los bancos tienen una objeción frente a las familias que ganan ese valor de 1.150.000. Sí, Lucas, imagínate que nosotros que estamos involucrados mucho con los bancos, tenemos un broker de crédito y pues sabemos exactamente cómo piensan y las políticas. La mayoría de bancos no nos reciben personas que tengan ingresos inferiores a un salario mínimo. Este año 1.300.000. Quiere decir que a pesar que acá la tabla diga que con el subsidio se puede comprar, debemos garantizar también el crédito y sería a partir del sexto percentil que ya pues el panorama cambia. Es decir, según el Excel, una familia o una persona que devengue 1.150.000 pesos mensuales podría tener acceso si tiene los dos subsidios de concurrencia. Pero esto lo hemos dicho reiteradamente y es muy loable la estrategia del gobierno de llegar a las poblaciones más apartadas de las ciudades principales. Pero es una realidad que en Colombia los bancos, quienes tienen que garantizar el cierre financiero porque prestan ese 70% del valor de la vivienda, tienen unos requisitos mínimos y tienen que tener esas personas acceso al crédito y a financiación. Entonces, lastimosamente, si bien en los números en el Excel, sumando los subsidios, o sea, teniendo una concurrencia de subsidios, podrían acceder solamente, como dices tú, hasta el sexto decil, o sea, hasta ese
porcentaje de la población, ese 10% que gana más, hasta 1.414.000, podría acceder a la vivienda con los dos subsidios de concurrencia, y ese 30% o el porcentaje que se ve ahí corresponde a cuál es el valor que le queda pagando de sus ingresos. Entonces ahí estaríamos hablando, y está en verde, porque a una familia solamente la dejan endeudarse hasta el 40% del valor de sus ingresos. Por eso todo lo que ve en rojo es que, digamos, en el caso más crítico del primer decil, sin subsidio, estaría pagando una cuota de 659% el valor de sus ingresos. Ya cuando estamos aquí en la zona verde, lo que quiere decir es que para una familia que gane 1.414.000 pesos, con los dos subsidios de concurrencia, estaría hablando que es apto para comprar una vivienda y que el valor de la tasa de crédito le quedaría en un 30% de sus ingresos. Y entonces ahí empezamos a ver que a partir de 1.821.000 ya tendrían acceso, contando con el subsidio de Mi Casa Ya, sin Fresh y con el subsidio de concurrencia, estarían esos dos niveles. Y a partir de 2.373.000 solamente podrían comprar si tienen Mi Casa Ya y no Fresh, y si tienen Mi Casa Ya sí Fresh, y de ahí en adelante, digamos que, pues evidentemente a partir de 7.878.000, todas las familias podrían acceder a una vivienda de interés social. Entonces, esta gráfica es muy diciente, porque vemos cómo un porcentaje muy pequeño de la población, y solamente a partir de unos ingresos de 1.414.000 pesos mensuales, es que las familias en Colombia pueden empezar a acceder a la vivienda. Lucas, yo quiero complementar algo de esta tabla, y es, en las asesorías que yo presto para comprar vivienda, me he dado cuenta que nos obsesionamos mucho con el subsidio, y realmente el subsidio de Mi Casa Ya, unido con el de caja de compensación, si es para una vivienda VIP, cubre hasta el 55% del valor de la vivienda, y si es una vivienda BIS, cubre el 33%. Siempre hay un espacio donde debemos revisar esto, el crédito versus el ingreso. Entonces esta tabla me parece espectacular, porque nos da un panorama que, a pesar que los subsidios es una muy buena ayuda, si no contemplamos el crédito, no lo podemos lograr. Estas son como las cifras que les traemos, las tablas de los datos que nos parecieron como más interesantes para mostrar. De pronto hay datos que son recurrentes en todos los eventos, pero estos son como esos que destacaron y que queríamos mostrar. Lucas, no sé si de pronto quieras repasar algo de las otras diapositivas o ya vamos a cierre. Sergio, como siempre, creo que la invitación es: tenemos un panorama a futuro positivo, tenemos unas tasas bajando, entendemos la importancia de las tasas de los créditos hipotecarios para la compra de vivienda, y si eso va a empezar a bajar, creemos que es el momento de empezar a pensar realmente seriamente en comprar vivienda. Miren que quien compra una vivienda hoy en día estaría recibiéndola en 2025, 2026, en cuando las tasas estén, digamos que a niveles de un solo dígito. Entonces, digamos que si bien el sector afronta una crisis, digamos que en ventas y en eso, pero la perspectiva económica en los próximos 2 años es interesante para el sector inmobiliario, y sabemos que la casa o la compra de casa finalmente pues retribuye en calidad de vida, y pues digamos que es muy importante este gasto para las familias y para los hogares. Creo que es un panorama a grandes rasgos interesante, es unas cifras generales del mercado que nos dan un poquito más de entendimiento, y pues la idea con este canal siempre ha sido esa: aprendamos un poco de este sector, cuántas se venden. Recordemos que el año pasado se vendieron 134.000 viviendas, eso nos da en un promedio de más o menos unas 11.000 viviendas mensuales, se crean y se constituyen 38.000 hogares nuevos al año. Entonces, toda esa cifra nos va dando una idea, y por eso, digamos, cuando alguien dice, pero es que el mercado está muy duro, está cayendo, sí, pero el mercado, digamos que es muy difícil que llegue a cero. Seguramente ya estamos tocando unos niveles muy bajos de ventas de 5.000, 6.000 unidades promedio a nivel nacional, y ya es momento de que empiece esa curva. Ojalá con el cierre de las cifras de febrero empecemos a ver ese repunte, Sergio, y entonces pues la invitación es esa, a que con estas cifras y con esta información mejoremos ese optimismo un poco, y digamos que la expectativa de comprar vivienda mejore, y tomemos la decisión con estos datos y con estas cifras. Totalmente de acuerdo, creo que Lucas hizo el resumen de estas cifras, de lo que traemos, lo conversamos antes de iniciar la grabación, y es
Si uno ve hacia adelante cómo es el panorama, es mucho más fácil tomar una decisión informada, de pronto no dejarse llenar de especulaciones de personas que lo que creen no es lo que realmente está pasando y uno termina haciéndole caso a alguien que tiene muchos miedos, pero no está informado. Entonces, estas cifras, conociendo cómo se comportan los bancos, los subsidios y el tema de la oferta en Colombia, pues les dan un panorama a todos los que queremos comprar, o si alguno de ustedes también tiene familiares o amigos que quieren comprar, pues darle un aparte, que las cifras están mejorando, hay bastante oferta, los constructores también están diseñando pues nuevos productos, nuevas opciones para que todos podamos tener vivienda, que es el propósito de este canal. Lucas, nos vemos entonces en el siguiente capítulo y a todos cualquier duda que tengan en los comentarios y ya nos están escribiendo cuáles son los temas que quieren ver en los siguientes videos. Siempre los leemos, a veces nos escriben en las otras redes sociales que tenemos. Todos los mensajes son bienvenidos. Hasta luego. Hasta la próxima.